Administrador al Día es el canal de YouTube diseñado para estudiantes y profesionales en ciencias administrativas, económicas y contables que desean fortalecer sus conocimientos. Para nuevos contenidos no olvides por favor suscribirte dándole like en la campanita. Posterior a nuestro análisis vertical y horizontal, hemos determinado cuáles de estas cuentas generan proporcionalidad de participación frente a las cuentas totales, tanto en el estado de resultados como en el balance general. Ahora, en este video trataremos de establecer las relaciones que existen entre cada una de las cuentas totales con el fin de establecer cuáles impactan de forma positiva, cuáles impactan de forma negativa nuestro análisis de valor de la acción. Recordemos que en este ejercicio vamos a hacer una comparación de todas las cuentas totales frente al indicador general de nuestro simulado, que será nuestro valor de la acción. Es por esto que en este paso realizaremos el análisis gráfico para poder determinar los grados de correlación directa y correlación inversa que existen entre cada una de nuestras cuentas o nuestros datos. Para esto, entonces, lo primero que haremos es seleccionar nuestra variable de comparación. Entonces, seleccionaremos desde el trimestre 5 hasta el trimestre 12 nuestro valor de la acción. Con un clic sostenido seleccionaremos el resto de las variables que queremos analizar. Seleccionaremos 7 cuentas que nos permiten analizar el comportamiento de este posterior a nuestro análisis vertical y nuestro análisis horizontal. Ahora nos vamos a la opción insertar y vamos a utilizar nuestro análisis de dispersión, que es la cuarta opción que tenemos dentro de nuestro análisis gráfico. En esta opción seleccionaremos la dispersión con líneas suaves y marcadores. Podemos darnos cuenta dentro de la gráfica inicial que nos hace una relación de cada una de las series frente a los periodos, pero nosotros necesitamos que nos muestre la relación de nuestras gráficas frente a cada uno del comportamiento de los valores que tiene en función de los periodos. Para eso entonces vamos a hacer un cambio de ejes. Nos ubicamos en esta opción de cambiar filas por columna y evidenciamos ya un mejor comportamiento de cada una de las cuentas en función de cada uno de los periodos. Para lograr una maximización en la visualización que se tiene de la gráfica, la moveremos hacia una nueva hoja. Nos ubicamos en cualquier parte de nuestra gráfica y le damos clic derecho y le decimos que por favor que se mueva hacia una hoja nueva. Para esto le llamaremos gráfico de seguimiento. En esta gráfica llamada análisis de seguimiento, en nuestro análisis de seguimiento podemos encontrar la relación entre cada una de las proporcionalidades. Es evidente, y como lo pudimos ver dentro de nuestro análisis gráfico, una de las observaciones que tenemos que tener en cuenta es que nuestros valores de comparación entre cada una de nuestras cuentas totales están en miles de dólares, frente al valor de la acción que solo está en unidades pequeñas de medida. 11,58 frente a 560.120. Es importante que tengamos y recordemos cómo se realizan los análisis de proporcionalidad para estas gráficas, por lo cual compararemos toda nuestra gráfica frente al valor de la acción. Pero como se encuentran en unidades distintas, necesitamos aplicar, como lo vimos en el video anterior, el concepto de primer plano y segundo plano, para poder hacer una comparación mucho más visual. Esta será nuestra cuenta que se irá al segundo plano, el valor de la acción que tiene valores muy pequeños frente a las otras. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionarla, darle clic derecho y nos vamos a formato de series de datos. En formatos de series de datos le vamos a decir que nos cree una tabla o una proporcionalidad distinta a las otras. Entonces, cuando le damos la opción de eje secundario, entonces automáticamente nos la traslada a un eje distinto. Como lo podemos ver acá. Esta proporcionalidad va de 0 a 14 y frente a las otras gráficas que van desde menos 200.000 hasta 1.200.000 dólares. En esta observación podemos ver que nuestro valor de la acción se superpone frente a las otras gráficas para lograr una mejor comprensión de la misma. Recuerden que el primer análisis que vamos a realizar es el análisis gráfico. Posteriormente a este haremos el análisis de indicador o coeficiente de correlación y por último haremos el indicador de determinación para estar totalmente seguros con respecto a las relaciones directas o inversas que se generan frente al resto de las gráficas. Como podemos ver en esta imagen, pues podemos hacer un acotamiento, un mejoramiento de la visualización de lo mismo. Entonces para esto, lo primero que vamos a establecer es que nosotros no tenemos periodos desde 0 hasta el 5. Entonces le vamos a decir que por favor nos ajuste este eje y le decimos darle formato al eje. Al darle formato al eje, entonces nos está diciendo que nuestro valor máximo será 14, teniendo en cuenta que solo tenemos periodos hasta 12 y que el mínimo no comienza en 0, sino comienza en 5 unidades. Y que nos presenta una proporcionalidad en cada uno de los periodos equivalentes a 1.
Podemos también en este eje de las ordenadas hacer un ajuste con respecto a cada una de las series que tenemos. Le podemos pedir que nos dé en proporcionalidad cada 100.000 datos y que tenemos valores equivalentes a desde menos. Listo. Y con eso logramos un mejor ajuste. Lo mismo dentro del eje del valor de las acciones. Entonces también le podemos decir que nos dé un ajuste con respecto al eje de las variables. Entonces tenemos un valor también máximo de 12 y un valor mínimo con respecto a ese eje. Un valor mínimo de 13. Y también le podemos decir que nos dé un valor con respecto al de a una unidad. Ya con esto podemos establecer los diferentes tipos de relaciones que tenemos entre cada uno de los valores frente a nuestra gráfica. En función a esto, si queremos lograr un mejor acotamiento dentro de nuestra gráfica, podemos darle un borde un poco más ancho a nuestra gráfica con el fin de poder maximizar el eje que corresponde a cada uno de nuestros ejes. Podemos también cambiar el color, cambiárselo a un color rojo para determinar que esta será la variable con la que compararemos el resto de nuestras gráficas. Tenemos que tener en cuenta que el análisis que realizaremos es todas las cuentas frente a la cuenta del valor de la acción, que es nuestra medición con respecto a la utilidad que tendremos con respecto a nuestra operación y la toma de decisión. En función de esto ya hemos identificado el valor de la acción con respecto al resto de las cuentas. Ahora, para comenzar a hacer un análisis de correlación, un análisis gráfico. Ahora, para comenzar a hacer un análisis gráfico de la proporcionalidad que existe entre cada una de las cuentas totales frente al valor de la acción, para esto, en este caso, tomaré la proporcionalidad de los gastos administrativos y la proporcionalidad de la utilidad neta. Entonces, esta proporcionalidad la puedo hacer dándole seleccionen los datos y al seleccionar los datos desconozco el resto de los datos que no quiero analizar por cada uno de los periodos. Entonces, quiero analizar el valor de la acción frente a la utilidad neta. Vamos a comparar en este periodo el valor de la acción frente a la utilidad neta. Al darle a aceptar, entonces automáticamente nos da la opción de poder visualizar los comportamientos que tengamos. Bueno, en este análisis puntual que podemos hacer, podemos identificar diferentes comportamientos con respecto a los 12 periodos analizados. Recordemos que tenemos que analizar o tenemos que identificar comportamientos directamente proporcionales y inversamente proporcionales. El comportamiento directamente proporcional significa simplemente que al aumentar la variable, la otra variable aumenta. Inversamente proporcional significa que al aumentar una variable, la otra disminuye. Vuelvo y reitero, no en la misma proporcionalidad, pero sí tiene el mismo efecto gráfico. En este análisis gráfico que tenemos al valor de la acción con la utilidad neta podemos ver diferentes comportamientos. Analicemos el periodo del 5 al 6. Vemos que al aumentar la utilidad neta, el valor de la acción aumenta proporcionalmente. Vemos que una caída sustancial dentro de la utilidad neta genera una caída sustancial con respecto al valor de la acción. Vemos en este caso que un aumento en el valor de la utilidad genera un incremento sustancial en el valor de la acción. Hasta este momento, entre el periodo 5, hasta el momento, el comportamiento en periodo 5, periodo 6, periodo 7 y periodo 8, hemos identificado un comportamiento directamente proporcional, lo que significa que a medida de que aumenta una, la otra aumenta. Por lo tanto, podemos concluir hasta el momento que entre el periodo 5 y el periodo 8 las dos rectas se comportan directamente proporcionales, lo que significa que una afecta directamente a la otra. Continuamos en el comportamiento del periodo 8 al periodo 9. Nuevamente vemos una caída en el valor de la acción, lo que automáticamente se refleja en un valor de la utilidad. Posteriormente vemos un incremento sustancial entre el valor de la utilidad en el periodo 9 al 10, lo que refleja directamente un comportamiento a la alza en el valor de la acción. Y así sucesivamente hasta el periodo 12, como lo evidenciamos. Podemos identificar directamente dentro de esta gráfica que podemos encontrar un comportamiento directamente proporcional, una variable dependiente y una variable independiente. En el siguiente video miraremos o identificaremos los índices de correlación o qué tanto se ajustan unos datos con respecto a cada una de las variables para identificar el grado de correlación, si es una correlación fuerte o una correlación débil con respecto a este análisis que hemos terminado. Ahora, vamos a hacer un análisis con respecto a otras dos variables.
Entonces podemos tomar la siguiente que mencionamos. Vamos a analizar entonces el valor de la acción frente a los gastos administrativos. Podemos identificar dos tipos de comportamiento. Es una gráfica claramente. Vamos a analizar entonces el periodo 5 en el periodo 6. Podemos identificar que un alto crecimiento en el valor de la acción entre estos dos periodos, una sustancial caída entre el valor de los gastos administrativos, lo que significa que a pesar de ser inversamente proporcionales en este periodo, no generan el mismo nivel de impacto una frente a la otra. ¿Por qué? Porque sencillamente en el valor de la acción vemos un incremento mucho más alto que en el valor de caída de los gastos administrativos. Posteriormente vemos dentro de este aspecto una caída entre el periodo 6 y 7 sustancial del valor de la acción, mientras que solo identificamos un leve comportamiento al alza, muy leve, del comportamiento de los gastos administrativos. Posteriormente entre el periodo 7 y 8 vemos un comportamiento al alza de los gastos administrativos frente a un crecimiento mucho más sustancial de los valores de la acción. Hasta el momento hemos identificado un comportamiento inversamente proporcional entre el periodo 5 y el periodo 8 de la relación entre el valor de la acción y los gastos administrativos. Posteriormente a esto, entre el periodo 8 y el periodo 9, vemos sustancialmente un cambio en cuanto al comportamiento. Vemos que el valor de la acción entre el periodo 8 y el periodo 9 cae sustancialmente, mientras que se presenta el mismo comportamiento directamente proporcional entre el valor de los gastos administrativos en dicho periodo. Ya para el periodo 9 y el periodo 10 identificamos nuevamente un cambio en el comportamiento inversamente proporcional. A medida que el valor de la acción aumenta, el valor de los gastos administrativos decrece, y sustancialmente después del periodo 10 hasta el periodo 12 identificamos el mismo comportamiento inversamente proporcional. A medida que aumenta el valor de la acción, disminuyen los gastos administrativos. Es claramente identificable en esta gráfica el nivel de proporcionalidad que se presenta o de correlación que se presenta, mientras unas altas fluctuaciones en el valor de la acción no generan, a pesar del comportamiento inversamente proporcional en la mayoría de los periodos, no genera un impacto tan sustancial frente a los gastos administrativos, lo que podríamos llegar a concluir de que el grado de correlación no es muy fuerte entre estas dos variables, a pesar de que presenten unos comportamientos inversamente proporcionales, lo que a grandes modos podría concluir que a medida de que se disminuyen los gastos administrativos aumenta el valor de la acción, pero que solo genera un impacto parcial frente al valor de la acción. Así podemos continuar realizando todos los respectivos análisis respecto a los grados de correlación o de esta forma podemos identificar y comenzar a hacer un análisis de cada una de las proporcionalidades que presenta una frente a la otra. Es por eso que es importante en primera instancia hacer el análisis gráfico de la determinación de las cuentas que tenemos que analizar para saber exactamente dentro de nuestro plan de acción a cuáles cuentas debemos tratar de optimizar o reducir en función del crecimiento de nuestro indicador. Este es el primer análisis que tenemos que hacer con respecto al comportamiento. Posteriormente haremos el análisis de tasa de crecimiento, el análisis de indicador de correlación y el análisis de indicador de determinación para saber exactamente con qué la relación que existe entre cada una de las cuentas frente. Para nuevos contenidos, tus comentarios son apreciados en nuestro canal.